Y entre esas cosas, en derecho hay que respetar muchísimo a Eduardo Franco Lor. Sucede que el periodista Carlos Vera dice, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha respondido al procurador sobre la consulta del presidente Daniel Noboa, dejando en claro que no les corresponde interpretar normas jurídicas. El CNE cita una sentencia de la Corte Constitucional que define lo entendido por reelección y menciona el deber de interpretar la ley en su literalidad. Esta respuesta parece abrir la puerta para que el procurador acepte la tesis del Ejecutivo, argumentando que no cabe pedir licencia, pues no se trata de reelección. Sin embargo, el doctor Eduardo Franco Lor, es un analista jurídico, catedrático en la Universidad en Derecho, refuta esta interpretación, afirmando que el CNE no dice eso, sino que simplemente no se meten en interpretaciones de normas jurídicas con base en una interpretación en contexto con el sistema jurídico. El presidente Noboa podría ser candidato para el periodo 2025-2029, pero, dice Eduardo Franco, estaría obligado a pedir licencia sin sueldo, ya que el artículo 113, numeral 6 de la Constitución lo ordena al ser un servidor público sujeto a las responsabilidades determinadas en la norma fundamental. No hacerlo violaría la Carta Magna y el CNE no lo inscribiría como candidato, según establece el Código de la Democracia. Sin embargo, si pide licencia, la vicepresidenta Abad asumiría la presidencia automáticamente. Y si el presidente no está en funciones, lo que implicaría que Noboa no podría firmar ningún decreto ejecutivo, ya que no estaría en la plenitud de sus derechos presidenciales. Aquí les voy a presentar algo de la cuenta de X, de lo que dice Carlos Vera y de lo que dice Eduardo Franco. Y este es el post de Carlos Vera. El CNE GOP-S responde al procurador sobre la consulta del presidente, dice Carlos Vera en su post. 1. No nos corresponde interpretar normas. 2. Cita sentencia de la Corte Constitucional que define lo entendido por reelección. 3. Menciona el deber de interpretar la ley en su literalidad. Y 4. Deja claro que el terreno para que el procurador acepte la tesis del Ejecutivo no cabe pedir licencia, pues no es reelección. Entonces, aquí se presentan una serie de temas y temas importantes, ¿no? Por ejemplo, el doctor Eduardo Franco dice, no dice eso. El CNE dice que al CNE no le corresponde hacer interpretaciones de normas jurídicas. Es claro, no se meten en eso. Ahora bien, con una interpretación en contexto con el sistema jurídico, lo cierto es que el presidente Noboa puede ser candidato a la presidencia para el periodo 2025-2029, pero debe pedir licencia sin sueldo, toda vez que el artículo 113, numeral 6 de la Constitución lo ordena, ya que es un servidor público, artículo 225 y 229 de la Constitución de la República del Ecuador, y está sujeto a las responsabilidades determinadas en la norma fundamental, artículo 233. No hacerlo, dice el doctor Franco, violaría la Carta Magna y no podría ser candidato, y el CNE no lo inscribiría, como establece el Código de la Democracia. Pero, si pide licencia, no necesita encargarle la presidencia a la vicepresidenta Abad, toda vez que automáticamente entra ella en funciones presidenciales por mandato constitucional, artículo 146 de la Constitución. Si pide licencia, ya no podría firmar ningún decreto ejecutivo porque no estaría en funciones, es decir, en la plenitud de sus derechos presidenciales. El artículo 146 es un mandato suficientemente claro. Y aquí hay respuesta. Vamos a leer la respuesta porque es importante. Novita, dice Jackson, va a hacer lo que le da la gana, como lo hacía Correa cuando estaba en el poder. Total, son la misma rabia con diferentes perros. Dice Katy, excelente, la verdad y nada más que la verdad. Excelente, profe, porque es profesor, precisamente el doctor.
Y hay más respuestas. Damián dice que alguien le explique al genio que si al presidente supuestamente no le corresponde pedir licencia por no ser reelección, entonces tampoco a los asambleístas que piden y puedan postularse bajo la misma lógica manipulada. Ups, no pensaron en eso por andar lamiendo y le ponen unas pelotitas ahí, no sé, no, eso ya lo interpretarán ustedes. Pero lo que sí es claro en este comentario es que, bueno, si el presidente no pide licencia, los asambleístas tampoco, los candidatos a alcalde tampoco. Oiga, el presidente se eligió en una elección, no es que ha sido sucesor porque Lazo dijo, este va a ser mi sucesor. El pueblo ecuatoriano lo eligió, para estar más claros, el pueblo ecuatoriano le dio su voto. Eso se llama elección. La sucesión ya no se ve, pero si el caso hubiese sido, es que si Guillermo Lazo hubiese dicho, quiero que mi sucesor sea Perico de los Palotes, eso es otra cosa. Paco Sevilla también dice en un comentario, es funcionario público, así no sea reelección debe salir con licencia, o lo que es peor, como no es reelección, debe renunciar a su cargo actual para ser candidato. Increíble los criterios. Ese dice, y le caerá juicio político al procurador por meterse en temas que no son de su competencia, pues no es él quien debe interpretar la Constitución en un tema que además no cabe interpretación. Hay que fijarse en el espíritu de la ley y el mismo es que debe pedir licencia sí o sí. Toda la razón ese. Diana L. dice, Abad no puede ser presidente. Eso es lo que se tiene que evitar. El presidente puede tomar la decisión de solicitar una licencia o no, pero al final de cuentas Abad intentará robarse el poder. Bueno, también hay defensores de Noboa. Emiliano Ruales dice, hasta que empiecen a aclarar esto, no se puede permitir que el Abad se quiera salir con la suya y llegue a dar el indulto a Correa. Siguen con el indulto a Correa y Correa no quiere el indulto, ya lo ha dicho públicamente. Y Roberto Garzón dice, funcionó el nombramiento de cónsul al hermano de la Tamaín. Y dice Julio Cadena, la adaptabilidad de los criterios, si fuera de la Revolución Ciudadana en esta situación, se rasgarían las virtudes invocando a que se cumpla el orden constitucional. Ningún funcionario servidor público debe hacer proselitismo político, personal o por tercero mientras no solicite licencia. Porque entonces estaría utilizando los recursos del Estado para hacer publicidad, pues. Para hacer... Oiga, es claro el tema. Terrible. Y finalmente voy a leer el último comentario de Fabio Basurto Blasio que dice, ay Carlos, ¿no ves que se está lavando las manos? La falta en fútbol no se pite igual en básquet. Quedan avisados para que no lloren después. Bien pudieron asesorar mejor a ese man de Noboa. Pilas. Este es el tema. Vamos a ver qué pasa. Hay las interpretaciones, pero creo que se violaría la Constitución si es que lo hacen de otra manera. Ahora, esta situación jurídica plantea un escenario complejo para el presidente Noboa y su posible candidatura, así como para el funcionamiento del gobierno en caso de que se concrete su postulación. La interpretación de las normas constitucionales y legales en este caso es crucial y la postura del Consejo Nacional Electoral y del Procurador abre un debate sobre la interpretación de la reelección y las responsabilidades de los servidores públicos en Ecuador. Todo servidor público, todo funcionario público tiene que pedir licencia para participar. No hay excepciones. Simplemente no hay excepciones. ¿Qué es lo que pretenden? Ya les voy a decir qué pretenden. Lo que pretenden es simplemente no darle paso a la vicepresidenta. No están como locos ahí que no saben qué hacerse. La Constitución es la Constitución y se tiene que respetar de principio a fin, aunque aquí la han violado, reviolado. Pero se tiene, escuchen bien, se tiene que respetar de principio a fin. La Constitución es la madre de las leyes. Parece que no lo entienden y quieren hacer lo que les da la gana y a su conveniencia. Qué problema más grave, ¿no? Suscríbase ahora, suscríbase ya. El canal de la información.